Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos todavía más historias aterradoras de México que no te van a dejar dormir esta noche. No tengo dinero para pagarle. Número 20. La casa de la tía Toña. Es probable que aquí específicamente haya una red para que no vuelen drones. Eso está cabrón, ¿no? Aunque en realidad no hay una casa en particular que históricamente sea la casa de la tía Toña, sí hay varias teorías sobre cuál podría ser. La principal sospechosa se encuentra en un barranco en la Ciudad de México, y aunque actualmente está habitada, la gente solía perderse o accidentarse en sus intentos por entrar al lugar. De este lado ya empezamos a encontrar cosas abandonadas y son como un restaurante. Nos acabamos de encontrar con esta estructura que es un poco extraña. La historia cuenta que la tía Toña, al no poder tener hijos, decidió darles asilo o adoptar a varios pequeños de la calle y orfanatos para que la acompañaran en su soledad. Encontramos este camino y mi lógica es que apunta hacia la puerta de su casa. El único problema es que Ale dice que lo vieron, entonces no sé qué tan arriesgado es lo que estamos haciendo, güey. Como no pudo controlarlos y peleaban entre ellos o la agredían, decidió ultimarlos y luego quitarse la vida en su enorme casa, en la que todavía se escuchan los gritos de los pequeños. Número 19. La fuente de los muñecos. En el barrio de Xonaca, Puebla, se dice que vivían dos hermanitos inseparables, hijos de un caballerango del entonces gobernador Maximino Ávila Camacho, cuyo nombre se debe a una de las historias más tristes y enigmáticas de la ciudad, y que además ha dado pie a una leyenda que ha trascendido generaciones. Un día salieron a la escuela y jamás regresaron, y aunque se piensa que cayeron en un pozo, sus cuerpos nunca fueron encontrados. En honor a este triste acontecimiento, el gobernador mandó a construir esta fuente con figuras de Talavera que representan a los dos niños. La fuente se sitúa exactamente entre las calles 22 Oriente y 18 Norte de la ciudad. En la fuente hay dos personajes, una niña que lleva un vestido color amarillo y un niño con impecable overol que sostiene en sus manos un paraguas abierto. O bueno, por lo menos así estaba hasta hace unos años. La leyenda cuenta que los vecinos escuchan sus risas cuando anochece y juran haberlos visto cambiar de posición o moverse cuando creen que no hay nadie cerca. Por las noches, los espíritus de los pequeños toman posesión de las figuras y dejan sus pedestales, y se van a jugar a las calles aledañas en donde se pueden escuchar sus cantos y sus risas de niños felices. Número 18. La Casa de los Lamentos. No es ninguna ficción que en esta casa en Guanajuato a finales del siglo XIX ocurrieron unos crímenes terribles. Una mansión del siglo XVIII considerada un lugar histórico de la ciudad de Guanajuato, México, que durante la década de 1890 y principios de 1900 se convirtió en el sitio de los infames asesinatos en serie de Tadeo Fulgencio Mejía. El minero Tadeo Fulgencio Mejía vivía en ese lugar con su esposa, pero cuando ella murió en un asalto, él, incapaz de sobrellevar su fallecimiento, se obsesionó con intentar contactarla desde el más allá. Esta casa la adquiere un ingeniero minero llamado don Tadeo Fulgencio Mejía Almonte y Arteaga. Adquiere la propiedad para estar a la altura de su prometida, doña María Constanza de la Rivero Olmedo. Tadeo Fulgencio Mejía adoraba sobre todas las cosas a su esposa María Constanza. Con este propósito le pidió ayuda a una bruja que le dijo que debía hacer sacrificios humanos en los túneles de la casa para poder comunicarse con ella. Tadeo comenzó con su misión llevando a su casa tanto a mujeres como a hombres, para matarlos y ofrecerle su sangre al diablo. Mientras uno de sus sirvientes tocaba melodías con el órgano y evitar así el ruido de los lamentos de las víctimas. Décadas después, al remodelarla, se hallaron restos óseos y símbolos extraños, y los visitantes afirman escuchar lamentos, ver sombras y sentir presencias durante la noche. El asesino serial no pagó en vida sus pecados, pero sí después de su muerte, ya que su espíritu se quedó a cumplir la condena en la casa donde cometió los asesinatos. Número 17. El Huaychivo. En Yucatán, al sur de México, se encuentra la leyenda de este presunto hombre con la capacidad de transformarse en un animal. En la zona de Yucatán, en México, los abuelos cuentan una historia que a la fecha eriza la piel.
Este relato cuenta que había un hechicero que en medio de la ambición decidió vender su alma. Aunque las versiones varían, las historias cuentan que logró hacer un pacto satánico para adquirir poderes místicos y vengarse de sus vecinos por no haberle dado unas tierras que él quería. Se dice que se aparece de noche convertido en un chivo con ojos rojos y que su propósito actualmente es asustar a las personas que lo encuentren en su camino. Se cuenta que este ser le dio la oportunidad de que se transformara en una bestia, mitad chivo, mitad hombre. Este sujeto comenzó a atemorizar a los habitantes. Poco se dejaba ver, pero con su sombra y sus actos era suficiente. Algunos dicen que es el alma de un hechicero que vendió su espíritu al mal. Otros creen que aún vive en la selva, cuidando secretos ancestrales. Pero de lo que estamos seguros es que no nos gustaría encontrárnoslo. Se recomienda que si volteas de pronto y ves esa figura, no lo veas directamente a los ojos, porque si no puedes tener ciertos malestares como fiebres y dolores muy intensos. Número 16. El Callejón del Diablo. En el corazón de Mixcoac, al sur de la Ciudad de México, podemos encontrar el misterioso Callejón del Diablo. Se caracteriza por ser uno de los barrios más antiguos y seguros para vivir. Pero en altas horas de la madrugada el panorama cambia totalmente, específicamente en este callejón, en el cual por su pasado ocurren cosas oscuras y siniestras. Una angosta y sombría calle que apenas permite el paso de un auto. Aunque hoy se ve tranquilo, su historia es aterradora, pues la leyenda cuenta que en noches silenciosas una figura oscura aparece de entre las sombras. No les voy a mentir en lo absoluto. Se siente una vibra bastante pesada. Incluso se dice que un hombre que intentó hacerse el valiente entró para demostrarles a todos que eran solo habladurías, pero una sombra lo persiguió y encontraron su cadáver al día siguiente. Había fallecido por el terror inmenso que sintió. A pesar de su apariencia común, el callejón conserva una atmósfera lúgubre que le pone los pelos de punta a cualquiera. Al querer salir del callejón, logró visualizar una sombra que lo acechó, y cuando se espantó y quiso salir, sintió que el suelo se le fue hundiendo y no podía llegar al final. Número 15. La Casa de los Tubos. En Monterrey, Nuevo León, al norte de México, existe una extraña construcción tubular que llegó a utilizarse para hacer extraños rituales o servía como refugio para los que no tienen hogar. El padre habló con su ingeniero, quien se le ocurrió una idea fantástica que podía llegar a ser la solución para la niña. La casa iba a tener forma cilíndrica. De esta manera, por las rampas, ella podría subir y bajar con el mínimo esfuerzo. La leyenda cuenta que fue construida en los años 70 a petición de un padre cuya hija estaba confinada a una silla de ruedas. Tristemente, ella y algunos trabajadores murieron antes de poder terminarla, por lo que su padre se quitó la vida en ese lugar, incapaz de seguir sin ella a su lado. Esta tétrica construcción se caía a pedazos, pero ahora fue rescatada por unos valientes a los que al parecer no les interesa lo que se cuente de ella. Desde el 2016 la casa fue comprada y cambió de dueño. Después se inició un plan de remodelación y así es como luce ahora. La Casa de los Tubos se convirtió entonces en uno de los lugares más famosos y embrujados de México. Número 14. La Herrada. Un sacerdote rompió sus votos para vivir como si estuviera casado con una mujer en un pueblo en el que solo su amigo herrero conocía su situación. Aunque éste le insistía constantemente en que dejara de vivir en el pecado, el sacerdote estaba tan enamorado que lo ignoraba. Un día en la madrugada, 2 esclavos tocaron a la puerta del herrero para decirle que los había enviado el sacerdote para pedirle que herrara a la mula que llevaban. Sin embargo, no sería el padre quien llevaría la yegua a errar, sino 2 misteriosos hombres vestidos de negro. Enojado por la hora pero fiel a su amigo, el trabajador así lo hizo y les regresó el animal a los hombres, que golpeaban con furia a la mula en su camino de regreso. Al día siguiente, el herrero escuchó los lamentos de una mujer que provenían de las caballerizas. Ahí encontró algo terrible.
El herrero comprendió que la yegua que habían llevado esos dos misteriosos hombres para errar era en realidad la amante del padre. Al día siguiente, en el lecho del sacerdote se encontraba su pareja, con las herraduras en las manos y pies, golpeada y sin vida. La leyenda cuenta que se escuchan los pasos de la mujer por las calles vacías, como si hubiera vuelto a su forma animal. Pues vaga por las noches como un horrible ser, mitad mujer y mitad yegua. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Número 13. La Cueva del Diablo. Al igual que en otras leyendas, este lugar existe, pero las historias que le han atribuido las personas le han conferido un significado aterrador. Cada vez que uno de ustedes viene y se mete a la cueva, comienzan a pasar cosas terribles, ¿entiende? Ese mal vive ahí. Pero llegan ustedes y lo molestan. Y sale. Y se va al pueblo y comienzan a pasar cosas terribles. Y ellos son los que la pagan. Se dice que esta cueva en Tepoztlán, Morelos, es el lugar perfecto para hacer pactos con el diablo. Y hay personas que han entrado ahí para no volver a ser vistos jamás. El último grupo que vino llegó 7 kilómetros adentro. ¿7 kilómetros? Sí. ¿Es mucho, no? ¿O qué? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no le siguieron o qué? Pues parece que uno de ellos se perdió. ¿A poco? Sí. Y ya no encontraron nada, solo su mochila, con sangre. A pesar de ser un lugar importante para la reproducción de los murciélagos, hay personas que no respetan a la fauna local y deciden entrar de todas formas a hacer rituales extraños, pues hay quienes incluso aseguran haber escuchado voces que los llaman desde adentro. De día tal vez sea un lugar interesante para cualquier biólogo, pero de noche... Un mal que se esconde de la luz y que ha cedido ante los pecados que pocos se atreven a mencionar. Número 12. El árbol del vampiro. Dentro del Panteón de Belén, en Guadalajara, se encuentra este particular árbol que protagoniza una leyenda bastante inquietante. Se dice que en el siglo XIX, tras la llegada de un misterioso extranjero, tuvo lugar una serie de muertes con signos de mordidas que aterrorizó a todos los habitantes. Siempre vestía de negro y solo se le veía por las noches. A partir de su llegada comenzaron a encontrarse cuerpos de animales y personas desangradas, con 2 pequeñas marcas en el cuello. Cuando capturaron a quien creyeron que era el culpable, le enterraron una estaca en el corazón y lo enterraron en este lugar. Los más ancianos que conocían viejas leyendas que se contaban de generación en generación fueron los que advirtieron que no se podía matar al vampiro de una manera convencional. Tenían que atravesarle el corazón con una estaca de madera. De la estaca comenzó a crecer un árbol y sus ramas rompieron la lápida para crecer grande y frondoso. Se dice que incluso al cortar una parte del árbol, brota el líquido vital de las víctimas del vampiro, que sigue esperando volver a salir desde debajo de la tierra. Hoy en día este árbol es visitado en el Panteón de Belén, conocido como el árbol del vampiro. Hay quien dice que si se arranca de raíz, el vampiro volverá a rondar por la ciudad con sus terribles colmillos. Número 11. La planchada. Lo verdaderamente aterrador de esta leyenda es la cantidad de personas que han contado haberse encontrado con el espectro. ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Se abrió. La planchada era una enfermera impecable con modales perfectos, que después de que un médico del que se enamoró la abandonara, comenzó a tratar a los pacientes de una forma cruel. Necesitaba decirle que todos sabían que el doctor no iba a dar ningún seminario. En realidad, había renunciado a su cargo. Eulalia se quedó boquiabierta, pero el enfermero todavía tenía más información. El doctor estaba casado con otra mujer. Después se quitó la vida, aún con el dolor del corazón roto. Como castigo tuvo que volver desde el más allá para cuidar a los enfermos más graves sin mediar palabra, y su presencia no se limita a un solo hospital. Cuando preguntaban por la descripción de esa persona, todos coincidían en decir lo mismo. Era rubia, de ojos claros y con la ropa muy planchada. No había nadie de esas características trabajando allí. Se dice que tanto pacientes como personal médico la han visto en diversos hospitales de la República Mexicana. Número 10. Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place.
such a lovely place, such a lovely face. No se trata de la canción de The Eagles, por más que la letra coincida más de lo normal con la leyenda original. Se trata de un pintoresco hotel situado en Todos Santos, México. Se cuenta que en él habita el espíritu de una guapa joven llamada Mercedes. Ella invita a los hombres a tomar copas, mientras que a las mujeres les promete una botella de vino en su habitación. Sin duda, con su agradable compañía, te hará pasar una gran noche en la habitación número 6. Pero hay una trampa, pues si pasas la noche ahí, ya no podrás salir. Número 9. La Tizigua. Por las calles de Chiapas se cuenta la leyenda de la Tizigua. Se trata de una bella mujer que se le presenta a los hombres que permanecen mucho tiempo bañándose a las orillas del río Sabinar. El espectro provoca a aquellos desafortunados, aplaude y los llama por su nombre de forma seductora. Y su distintivo principal es que ella flota y camina con los talones por delante. Los hombres que tienen la mala suerte de cruzarse con ella quedan atontados, sin voz, sin razón y sin espíritu. Aunque los pobladores aseguran que es un personaje inventado por los viejos del pueblo para evitar que los jóvenes se queden mucho tiempo en el río haciendo travesuras, yo mantendría mi distancia del río Sabinal. Por eso es que es uno de los espantos más peligrosos que existen en nuestro estado. Número 8. El hombre del sombrerón. También en Chiapas se ha visto por las noches deambulando al hombre del sombrerón, un caballero alto, fornido y con un traje elegante de color negro, botones de oro y botas enormes con espuelas de plata. Nadie ha podido ver su rostro, ya que su enorme sombrero cubre gran parte de su rostro y espalda. Este personaje es conocido por seducir a las mujeres y por capturar las almas de aquellos que se atreven a dañar la naturaleza de la zona. Se dice que el sombrerón ocasiona en sus presas una conmoción paralizante que impide a sus víctimas moverse o caminar para salvarse, provocando una angustia, miedo indescriptible e incapacidad siquiera de hablar o defenderse. Número 7. La Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco al sur de la Ciudad de México, es una de las principales atracciones de la zona. Y es que, como su nombre lo indica, es una isla llena de muñecas viejas y rotas colgadas por toda la isla. Se dice que el antiguo dueño de la isla, Julián Santana, encontró años atrás en la orilla de la isla el cadáver de una niña que había muerto ahogada, enredada entre los lirios del canal. Una isla que fue fundada por Julián Santana, un hombre muy querido en toda esta región, apreciado por la gente que vive allí. Pronto empezó a experimentar situaciones extrañas, como oír voces y susurros. Para apaciguar su alma, comenzó a colgar muñecas por todas partes. Las encontraba en la basura o en los canales, y eventualmente la gente empezó a ganar interés en la extraña isla. Eventualmente Santana fue permitiendo a los curiosos a acercarse, y estos en agradecimiento le regalaron nuevas muñecas, con lo que la colección fue aumentando cada vez más hasta convertirse en el espeluznante atractivo turístico que es hoy. Puedes sentir casi a través de las muñecas una sensación que es algo así como si te estuvieran mirando cuando entras, que estuvieran observando todo tu recorrido entre la isla. Número 6. La Pascualita. La Pascualita es un maniquí hiperrealista que está exhibido en la tienda de vestidos La Popular en Chihuahua. Las características de este maniquí constantemente confunden a las personas, quienes sienten que es una persona real. Y ahí la tienen totalmente de frente, si pueden ver, la mirada es muy real. Es una mirada que incluso puede llegar a intimidar a cualquiera, y más a las personas que se acercan a la tienda por las noches. Los rumores sostienen que la maniquí es en realidad la hija de la dueña de la tienda. Ella era una joven muy hermosa y amable con un futuro prometedor, quien encontró su muerte prematura el día de su boda a causa de una picadura de alacrán. Se dice que su madre, al no poder soportar ese dolor, la embalsamó y la posó en la tienda para siempre tenerla cerca. La leyenda cuenta que sale en las noches a caminar y hasta apaga las luces de la tienda. Muchas novias acuden al local, ya que se cree que la Pascualita les traerá suerte. La grabación muestra el momento justo en que parece que la maniquí le sonríe a las cámaras. Observe y compare las imágenes.
Número 5. El hombre que no respetó el Día de Muertos. Érase una vez un campesino muy trabajador. El hombre se dedicaba tanto a sus tierras y su trabajo que un año decidió trabajar durante el Día de Muertos, sin importar las tradiciones de la fecha. Mientras estaba en sus campos, empezó a oír voces que pedían comida y enseguida reconoció las voces como las de sus familiares muertos. Rápidamente se dirigió a su casa a armar un altar y pedirle a su esposa que preparara rápido comida para sus familiares. Mientras esperaba, se sintió cansado y fue a descansar a una hamaca. Cuando el altar estuvo listo, la esposa se acercó a despertarlo, pero no tuvo éxito, pues el campesino ya estaba muerto. Todo el pueblo supo lo sucedido y aseguraron que la causa de su muerte fue su descuido y falta de respeto hacia el Día de Muertos. Adiós, adiós, amor. Recuerda que te amé, que siempre te di a amar. Número 4. La Nahuala. La leyenda se originó en Puebla, México, a principios del siglo XIX. Una bruja habitaba una hermosa mansión virreinal que hoy es el Museo Regional Casa de Alfeñique, y aunque nadie sabía su nombre, todos la llamaban la Nahuala. La leyenda dice que si te agarra la noche caminando por la calle de la Nahuala, debes tener mucho cuidado. Aunque de día era una mujer normal, de noche tomaba forma animal y se llevaba a los niños, por lo que los habitantes del pueblo vivían con el miedo de que los más pequeños de sus familias desaparecieran. La bruja envejeció y aunque su cuerpo murió, se dice que su fantasma sigue persiguiendo a los habitantes de Puebla hasta la fecha. Número 3. La Dama de Negro. En la ciudad de Pachuca se cuenta que por el año de 1951 empezó a aparecerse en la carretera entre Pachuca y Real del Monte la figura de la Dama de Negro. Se trata de una mujer con vestido, sombrero y velo negros. Se le aparece a los conductores que se encuentran conduciendo solos pasada la medianoche, especialmente en noches de mucha niebla, y les pide llevarla a distintos panteones de la zona. ¿Me hiciera el favor de llevarme de regreso al cementerio donde me recogió? A esta hora está muy solo por ahí. No se preocupe, ya nada me puede pasar. Hay testimonios de hombres que la han acompañado y al verla atravesar las rejas del panteón han salido huyendo, y otros que la han visto desaparecer luego de informarle que no podrían llevarla a su destino. Me va usted a disculpar, no tengo dinero para pagarle. Número 2. El Charro Negro. La historia del Charro Negro es la de un joven de escasos recursos que era muy avaro y vanidoso. Un día su avaricia llegó al extremo de vender su alma al diablo a cambio de infinita riqueza. Quiero hacer un trato contigo. Yo no hago tratos con niños. Yo no soy un niño. Ah, no. Pero pronto se arrepintió de su decisión, ya que descubrió que todos lo buscaban solo por sus riquezas. Es entonces que intentó escapar con una bolsa de dinero y su caballo, pero el diablo lo encontró y se cobró su parte del trato antes de tiempo. Desde entonces busca a alguien que tome su lugar en el infierno, por lo que se pasea por las carreteras del país en su caballo negro, ofreciéndole a las personas inmensas riquezas a cambio de su alma. ¿Sabes qué es esto? Es lo que le pasa a la gente, que juega con los vivos y con los muertos. Somos iguales. Pero no lo somos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más terroríficos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. La Llorona. No podemos hablar de leyendas urbanas sin hablar de la leyenda de La Llorona. Aunque se habla de este personaje desde tiempos prehispánicos, la historia de La Llorona más conocida viene de la época colonial. Se trata de Luisa, una mujer hermosa que huyó de su pueblo para vivir un amor prohibido con don Nuño de Montes Claros, con quien tuvo 3 hermosos hijos. Lamentablemente un día el amor de Nuño se terminó y se comprometió con otra mujer. Es terrible lo que puede hacer una mujer desesperada.
Cuando Luisa se enteró, tuvo un brote de locura y le quitó la vida a sus hijos. Al recuperar la cordura ya era demasiado tarde. Murió en la iglesia lamentando lo que hizo y desde entonces ronda las calles lamentando la muerte de sus hijos. Si prestas atención, de noche se escucha el llanto desolado de su alma arrepentida. Por eso le dicen La Llorona. ¿Cuál leyenda te parece la más aterradora? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español.